Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver los estabilizadores automáticos. En 3 puntos vamos a ver primero qué son los estabilizadores automáticos en las economías. Segundo, vamos a ver 2 ejemplos de estabilizadores automáticos. Y tercero, su relación con el equilibrio presupuestario. El punto de partida es recordar las políticas de estabilización a corto plazo que tienen los gobiernos en sus manos, son la política fiscal y monetaria. Y estas políticas tienen un problema, y es que actúan con retraso. Es decir, que hay un tiempo que pasa desde que se toman estas medidas para subir la demanda agregada y sacar a una economía de la recesión hasta que empiezan a verse sus resultados. Esos retrasos, que pueden ser de 6 meses, un año y medio, pues dificulta la acción de los gobiernos. Lo deseable sería que existieran algún tipo de políticas o que no tuvieran estos retrasos, y el caso es que sí que existen. Y se llaman estabilizadores automáticos. Entonces vamos a ver qué son estos estabilizadores automáticos. Son cambios que se dan en la política fiscal de forma automática, es decir, sin que el gobierno tenga que tomar ninguna medida una vez una economía ha entrado en recesión. Os repetimos, estabilizadores automáticos son cambios que se dan en la política fiscal de forma automática, y automática significa sin que los gobiernos tengan que tomar ninguna medida deliberada específica. Vamos a ver un primer ejemplo, es el sistema fiscal. Porque el sistema fiscal, es decir, el conjunto de impuestos que tiene una economía, actúa como un estabilizador automático. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando una economía entra en recesión, cae su producción, sube el desempleo, lo que ocurre es que los impuestos que recauda el gobierno disminuyen automáticamente. ¿Y por qué esto es así? Esto es así porque el impuesto sobre la renta se cobra en función de la renta de las familias. El impuesto de los beneficios se cobra en función de los beneficios de las empresas. Luego, como cuando las economías entran en recesión, caen los ingresos de las familias y caen los beneficios de las empresas, también caen los impuestos que pagan las familias y los impuestos que pagan las empresas o la empresa típica de la economía. Y por lo tanto, cuando la economía entra en recesión, disminuyen el pago de impuestos y las familias y las empresas tienen más dinero disponible para hacer compras o hacer inversiones, y eso estimula la demanda agregada de la economía justamente cuando la economía lo necesita. Lo importante es ver que esta caída de los impuestos no es una decisión deliberada del gobierno, sino que es automática. Como cae la renta de las familias y como caen los beneficios de las empresas en las recesiones, de forma automática pagan menos impuestos, y eso permite estimular la demanda agregada en un momento que la economía justamente lo necesita. Así que este estabilizador automático viene de maravilla. Un segundo ejemplo son los gastos que hace el gobierno en seguros de desempleo. En los momentos en que una economía entra en recesión, algunas empresas cierran, otros trabajadores son despedidos y aumenta el desempleo. Los trabajadores en desempleo tienen derecho a cobrar un seguro de desempleo que les provee de una renta durante un tiempo para que tengan ingresos para mantener a sus familias y durante ese tiempo seguir buscando un nuevo empleo. Como este gasto público en seguros de desempleo aumenta la renta de las familias, lo que hace también es estimular el consumo de esas familias y mantener o aumentar la demanda agregada. En un momento en que pues, la economía le viene bien que se aumente la demanda agregada porque era insuficiente. ¿Vale? De nuevo, esto se pone en marcha de forma automática. Como en recesión sube el desempleo, suben también los seguros de desempleo que cobran las familias que están sin trabajo, y esto sube el consumo y la demanda agregada. La pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿y estos estabilizadores automáticos son suficientemente fuertes para evitar las fluctuaciones económicas? Y la respuesta es que no lo son. En las economías europeas, aunque funcionan estos estabilizadores automáticos para suavizar las recesiones y las fluctuaciones, no son suficientes para que desaparezcan. Lo que sí que consiguen es que
las fluctuaciones sean más suaves y que la economía sea menos volátil. Por último, hay una reflexión que se puede hacer sobre el déficit público. Algunos economistas han defendido que hubiera una regla de un déficit público siempre cero, es decir, que hubiera un equilibrio constante entre ingresos públicos y gastos públicos. Una regla que esto hiciera que siempre fueran iguales. En relación a este tema, porque otros muchos economistas, la mayoría de ellos son críticos con esta regla, porque si se tuviera que cumplir esta regla se eliminarían estos estabilizadores automáticos que hemos visto. En las recesiones, los gobiernos disminuyen, como hemos visto, los ingresos públicos y aumentan los gastos públicos, y por lo tanto se crea un déficit público temporal, un déficit público asociado a salir de esa recesión. Si se hiciera una regla estricta de que siempre los gobiernos tuvieran que tener un equilibrio presupuestario, pues estos estabilizadores automáticos desaparecerían. En las recesiones, los gobiernos, para mantener la estabilidad presupuestaria, tenían que subir los impuestos y reducir otros gastos públicos, y por lo tanto se anularían estos estabilizadores automáticos que también vienen en periodos de recesión. En general es que la mayoría de economistas están de acuerdo con esos déficits públicos temporales para que funcionen los estabilizadores automáticos en épocas de recesión. En conclusión, los estabilizadores automáticos son cambios en la política fiscal que permiten de forma automática, sin tomar decisiones deliberadas de los gobiernos, que la demanda agregada suba en periodos en que es bueno que suba porque era insuficiente, y eso es lo que creaba la recesión. Segundo, que estos estabilizadores automáticos, para que funcionen bien, pues no se tiene que mantener una estricta regla de que no haya nunca un déficit público y siempre haya un presupuesto equilibrado. Muy bien, pues todo esto sobre los estabilizadores automáticos dentro del tema más general de la política fiscal de estabilización. Hasta la próxima clase.